Icardi y Paulo Dybala. Bueno, y como decíamos hoy al comienzo, finalmente el presidente de la Nación abrió las sesiones ordinarias en el Congreso. Es la tercera vez que estuvo el presidente Macri al frente de esta apertura allí en el Congreso. Un discurso que duró un poquito más de 40 minutos. Así es. Bueno, algo que se esperaba. No suele ser un hombre de discursos extensos. Sí, lo primero que hizo fue rendir homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan y luego sí dijo: lo peor ya pasó. Gracias por entender que las cosas llevan tiempo y que no hay atajos ni soluciones mágicas. Y gracias por comprometerse con el diálogo, que es la única manera de llegar a soluciones que incluyan a todos. A cada uno de ustedes con lo que estuve, se los dije en persona. Y a cada uno que siga encontrando en el futuro, se los voy a volver a decir. Gracias, gracias, gracias. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Como la siente esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora la tiene. Como la siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos 2 años lo consiguió. Bueno, allí el presidente Macri comenzando primero por el homenaje que bien mencionabas vos a los 44 tripulantes, después con un agradecimiento a los legisladores y diciendo esta frase que decíamos hasta recién, ¿no? Lo peor ya pasó, aunque todavía no se vea en cierta parte de la sociedad. Lo que pretendió hacer el presidente es ratificar el curso económico. Sin dudas, lo hizo, bueno, siempre optimista, ahora habló de la desocupación, dijo, está bajando. Podemos intentar resistirnos o podemos asumir el momento que nos toca vivir. Durante estos 2 años avanzamos mucho, juntos. Logramos acuerdos que generan empleo y llevan oportunidades nuevas a nuevas partes del país. Gracias a esto, la desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270.000. Pero en Argentina 1 de cada 3 trabajadores está en la informalidad. Y no está ahí porque quiere, hace lo que puede. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que le corresponden por sus años de trabajo. Bueno, además de allí ratificar el rumbo de la economía, el presidente de la Nación también de alguna forma dejó expresado que la reforma laboral va a ir por partes, cosa que ya sabíamos, y ahí haciendo referencia específicamente al blanqueo laboral, ¿no? Que es la parte que tiene acuerdo de buena parte del sindicalismo, la que no genera conflicto alguno y la que sabe, bueno, va a andar bien por el Congreso. Tal cual. Y también se refirió a la transparencia en la política y habló específicamente de los funcionarios y de las nuevas reglas. Tenemos que evitar los diagnósticos apocalípticos. Necesitamos coherencia, templanza para recorrer el camino y avanzar de acuerdo a los tiempos que vivimos. En este contexto, hoy quiero proponerles una agenda de trabajo con desafíos concretos que nos ayuden a seguir creciendo. Queremos un Estado al servicio de la gente, un Estado moderno y facilitador que dé las herramientas a los argentinos para mejorar sus vidas y obligue a los funcionarios a rendir cuentas. Pero un Estado al servicio de la gente es también un Estado transparente, que muestra cómo gasta su plata
y que tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético. En estos 2 años, los funcionarios nos pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos. Argentina mejoró las posiciones y calificaciones del Índice de Transparencia Internacional. Pasamos del puesto 106 al 85 en 2 años. Y queremos hacer permanentes estos cambios en una ley de integridad pública que reúna las reformas que ya implementamos y las que surjan del debate parlamentario. Bueno, allí, hablando de una ley de integridad pública, haciendo referencia específicamente a esta decisión de este último tiempo del presidente de no permitir que trabajen familiares de los funcionarios. Y otra cuestión importante y que también genera consenso tiene que ver con la disparidad de género a la hora de conseguir trabajo y además luego también de, bueno, percibir un salario por eso. Tal cual. Por eso se refirió a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que le corresponden por sus años de trabajo. Esta iniciativa es el fruto del trabajo en equipo entre sindicatos y empleadores, unidos detrás de la meta de cuidar el empleo argentino. Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No es justo, no está bien. Y según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30%. Y esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad. Y en un mundo de iguales, tampoco hay razón para que los padres compartamos tan solo 2 días en el momento del nacimiento de nuestros hijos. Sabemos lo importante que es estar en familia en esos primeros días. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad. Bueno, allí, muchas definiciones, obviamente entre aplausos, ¿no? Porque hay muchísimo consenso en este sentido, ¿no? Que hay mucho por hacer aquí en la Argentina. Exactamente. Y de esto vamos a hablar con Ana Baiman, ella es periodista, está aquí con nosotros. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, acabamos de escuchar al presidente Mauricio Macri en los 3 puntos laborales de su discurso. Podríamos decir que uno podría interpretar también que es lo que quedó del intento de reforma laboral, que quedó pospuesta en principio y que se rescataron estos 3 puntos que, como bien decían antes, son los que más consenso conllevan. Claro. De hecho, el de la brecha salarial está incluido dentro de los reclamos, por ejemplo, del colectivo Ni Una Menos. Claro. Está enmarcado dentro de los reclamos de género que se vienen desarrollando en los últimos años, y a pesar de estas advertencias y de estos pedidos, sigue en el 27% la brecha salarial, según datos del INDEC. Esto, bueno, es un promedio, ¿no? El 27%, hay sectores donde están más parejos. Mejor y en otros peor, y en otros ¿no? peor. Claro. Así que hay que seguir trabajando sobre esto, a pesar de que está contemplado por la Constitución, que igual trabajo, igual remuneración. Sí, claro. Pero como lamentablemente... como otras tantas cosas. Claro, pero lamentablemente eso no se está cumpliendo y ahí hay que trabajar. Celebramos que el presidente esté proponiendo esto como uno de los objetivos laborales. Y después la otra cuestión también... Perdón, ahí no fue casual que apenas él se refirió a este tema, se la ponchó a María Eugenia Vidal, ¿no? Enseguida la imagen era la de la gobernadora. Exactamente. Recordemos también, bueno, que a Mauricio Macri por ahí se le reclamaba más inclusión de mujeres en su gabinete. Bueno, por el momento eso queda de lado, pero sí toma uno de los puntos de la agenda del colectivo Ni Una Menos, que recordemos el miércoles que viene es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? La paradoja es que uno de los funcionarios que debiera llevar adelante esta cuestión, fue designado hoy en el Ministerio de Trabajo, es un hombre y no una mujer. Exactamente, sí. Si bien es cierto que fue designado por 180 días, llama la atención. Sí, por lo menos el colectivo, digamos, de mujeres que está atenta a estas cuestiones dice, bueno,
por qué nombraron a un hombre en este lugar. Pero más allá de eso, lo importante es qué políticas implemente o hacia dónde dirija los esfuerzos para tratar de reducir esta brecha que es real y que es muy difícil de romper, porque en este 27% está hace años. Bueno, pero lo acentúa también con esto de ampliar el tiempo para la paternidad, ¿no? Los hombres que acaban de ser papá, él se refiere a esto y esto también es algo que el colectivo Ni Una Menos estaba reclamando como parte de la solución para esta paridad. Exactamente. La equiparación de derechos parentales, de cuidados parentales, es también un reclamo que se incluye entre los puntos de la agenda del colectivo Ni Una Menos, porque claro, a la hora de, por ejemplo, cuidar a un hijo, quien naturalmente puede faltar al trabajo y nadie la va a mirar mal porque tiene un hijo enfermo. Bueno, la mujer también se estaba apuntando a eso. Nadie la va a mirar mal, pero al mismo tiempo también... La van a mirar mal porque, claro, ella por ser mujer falta y, bueno, efectivamente hay que trabajar sobre todas esas cuestiones para hacer que los derechos sean igualitarios y ambos cuenten con no solo con el derecho, sino con la responsabilidad también. Yo por eso, cuando hacía el inicio, la introducción de lo que íbamos a escuchar de Macri, hablaba, claro, de la disparidad no solo a la hora de ganar, sino también de acceder a los trabajos. Porque, claro, esta lectura que vos haces es la que muchos empleadores luego hacen. O las mujeres que están en edad reproductiva son claramente escindidas de los candidatos a ocupar un puesto, porque, bueno, en cualquier momento se embaraza, le tengo que dar la licencia, que recordemos, la licencia por maternidad no la paga el empleador, sino que la paga el ANSES. Es un dato importante que estás dando, importante a tener en cuenta, porque muchas veces se cree, bueno, por ahí pobres empresarios que después tienen que pagar. ¿Cómo sostienen esto? No. Lo paga la ANSES justamente para evitar la discriminación. Es el Estado quien se ocupa de pagar las licencias por maternidad, tanto en los casos de los empleos en relación de dependencia como, por ejemplo, las empleadas domésticas. Tal cual. También ese es un dato muy importante a tener en cuenta. Pero respecto de las licencias por paternidad, que es algo que anunció el presidente, que se va a enviar como proyecto de ley al Congreso de la Nación, hay que tener en cuenta que esto ya se intentó en otras oportunidades y que no pudo ser aprobado o perdió estado parlamentario como consecuencia de una presión empresaria para que esto no se implemente. Hay que tenerlo en cuenta también, que no es que es algo nuevo. Claro, el lobby empresario seguramente estará aquí, ¿no? No es que es algo nuevo, que nunca se propuso, se hicieron intentos durante los últimos años y no se ha logrado. Cada vez que, bueno, hay reformas que tienden a dar derechos a los trabajadores, digamos. Pero ¿no? objetivamente, en ese sentido. Objetivamente es completamente injusto que un hombre tenga solamente 2 días, digamos. Si la mujer tuvo una cesárea, no puede estar en el momento del alta. Claro. No, tiene que guardarse vacaciones o tiene que pedir... una mujer que necesita ser asistida, porque estamos hablando por un lado, la mujer que necesita ser asistida. Por el otro, el padre que tiene todo el derecho de poder disfrutar también de esos primeros días de estar su presente, hijo, no es solo para ayudar, es para estar presente en ese momento, para estar en la llegada a casa. Es familiar el tema. Absolutamente. Y del hijo que tiene derecho a que su papá esté presente en ese momento, o si tiene hermanitos, o lo que fuere. Bueno, ese es otro de los puntos importantes anunciados en materia laboral, y finalmente está tal vez el más complicado, que es el de la inclusión laboral, que no es otra cosa que intentar reducir este núcleo duro de empleo en negro de 1/3 de la población económicamente activa. 1 de cada 3. El propio presidente lo dijo. Y otra cosa que dijo el presidente que a mí me llamó la atención es: quien está en negro no está allí porque quiere, no está de esa forma porque quiere. Y ese dato me parece, y eso en boca del presidente yo lo quiero destacar. Exactamente, es muy importante. Porque en general no suele verse así esta cuestión. Hay un cierto desdén a muchas personas que uno ha escuchado muchas veces decir ay, bueno, pero yo lo quiero blanquear y no quiere porque pierde el plan o la asignación. O pierde plata por los descuentos. O porque gana menos, por los descuentos. Realmente, a ver, ¿qué significa estar en negro? Estar en negro significa, en principio, ganar menos. Porque no está incluido dentro de ningún convenio laboral y entonces está supeditado su ingreso a la buena voluntad del empleado. Entonces, la primer falacia es esto de si estás en negro ganas más que si estás en blanco, ¿no? Segundo, eso lo desterramos. No tenés beneficios sociales. ¿Qué significa esto? No estás contribuyendo al Estado pagando tus impuestos laborales, digamos, eso es responsabilidad del empleador y del empleado, pero ahí el empleado no puede hacer nada porque lo tienen en negro. Para lo cual no tiene obra social ni nada. Bueno, por eso. Si la tiene que buscar afuera, sigue ganando menos, porque además tiene que destinar un dinero a
por ejemplo. A una obra social. Servicio de una salud. Por prepaga, eso, sí. las tres patas de cuando uno está en blanco son al fisco, Sí. a la obra social para obtener un servicio de salud y a una futura jubilación. Claro. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Totalmente. Porque si vos no tenés los 30 años de aportes, por más que entres en una moratoria y demás, después no vas a tener derecho a una jubilación. Y ni hablar de todo el extra, ¿no? Que conlleva estar en negro. Si querés sacar un crédito, ¿podés? Por supuesto, claro no que podés sacar. Bueno, ahora ¿No? hay un nuevo que si demostrás durante un año hacer un Claro, pero- depósito. Bueno, pero realmente ya partís de una base mucho más desigual que un trabajador que está en relación de dependencia. Ahora, todo esto si lo vemos desde el punto de vista del empleado y del empleador, todas estas cuestiones que vos estás poniendo sobre la mesa. Pero además, si lo miramos desde la economía en general, cuando siempre nos quejamos y hablamos de la enorme carga tributaria que tenemos los argentinos, en parte también se debe a esto, que son pocos los argentinos que pagan muchos impuestos. Cuando la economía está en blanco, se distribuye entre muchos más, ¿no? Exactamente, es lo que se conoce como, a la ANSES se la conoce como la distribuidora de una suerte de círculo virtuoso de la economía. ¿Por qué? Porque cuando vos sos un empleado en relación de dependencia, Sí. aportás a la ANSES para pagar las jubilaciones de los actuales jubilados, esperando que ese dinero Claro. crezca a futuro para que cuando vos seas jubilado puedas aspirar a una jubilación digna, y entonces ese es una especie de círculo virtuoso de la economía. Cuando algo está en negro, sale de ese circuito y entonces no hay retroalimentación posible. Alguien se queda con esa tajada de ganancia de lo que el trabajador está aportando con su fuerza laboral y no vuelve de ninguna manera a la Totalmente. economía. Dos cuestiones. Por un lado, parece difícil en este contexto que un trabajador elija estar en negro pudiendo estar en blanco. No, claramente. No, Y seguro. lo sí. otro que parece difícil es que alguien se oponga en el Congreso a levantar la mano cuando esto se trate. Sí, el problema es cómo se va a implementar. Digamos, habría que conocer hacia dónde apuntan con el proyecto de ley para poder establecer quiénes pueden ser los objetores de esto. Porque, así como vos decís, nadie puede decir, no, yo no quiero que se blanqueen trabajadores en la Argentina. Pero, ¿qué implicaría que los trabajadores estén en blanco? Digamos, ¿quién tiene que ceder y qué tiene que ceder? Claro, ¿cuánto tienen que ceder los empresarios? Exactamente, ¿No? para que eso. O también es otra cuestión posible que puede ocurrir para que se blanqueen, puede llegar a perder el Estado. ¿Por qué? Porque se van a reducir las cargas para que se blanquee con mayor facilidad y el empresario entonces no sienta tanto en su bolsillo blanquear Claro. un trabajador. Si hoy blanquear un trabajador te sale 100, a lo mejor reduciendo cargas, el día de mañana te sale 70. Claro, Bueno, pero reduce las cargas, pero al mismo tiempo, antes que ganar cero, prefiere ganar algo el Estado. No, ¿o no. Por supuesto que es preferible que el Estado gane algo antes que ganar cero, pero también hay que pensar Sí. qué va a pasar con este famoso círculo virtuoso que es necesario cuando un trabajador aporta al sistema de jubilaciones en el futuro. Porque recordemos que el tema de las jubilaciones y el sistema de la ANSES no es una cuestión en la Argentina, digamos, es una cuestión mundial. Sí. ¿Qué hacer con los sistemas jubilatorios? Porque los sistemas jubilatorios se sostienen cuando hay trabajadores Que aportan, que claro. aportan Activos, claro. y crecen y hay más trabajadores que aportan que los que necesitan Claro. jubilación. Entonces hay que pensar a futuro. No es una cuestión cortoplacista decir para blanquear Claro. ahora que el Estado se desfinancie y después veo. Porque ahí en Y en- 10, Por 15 eso habrá años... que leer la letra chica. Por de eso esto, habrá que ¿no? ver, por eso digo, ¿quién va a Claro. objetar? Si los que van a defender al fisco, si los que van a defender los intereses Claro. empresarios, ¿quién va a decir, ojo con esto? Claro. Venimos de 2 años de gestión del gobierno de Macri, un gobierno que se esperaba tuviera buenas migas con el empresariado en general. Incluso algunos dijeron que desde el gobierno se esperaba más apoyo Sí. empresario del que efectivamente hubo. ¿Qué pasará en este tema? Mirá, en este tema te digo que va a depender mucho de cuál va a ser la letra chica del proyecto. Si se reducen las cargas, el sector empresario lo va a celebrar. ¿Por qué? Porque están reclamando que es muchísima la carga tributaria que hay para tener un trabajador en blanco. De manera tal que ahí... La famosa competitividad que reclama el empresario. Claro, sí, ¿no? la competitividad está compuesta por un montón de factores, Claro. entre ellos lo que se paga Exacto, por cada empleado. por un empleado. Otro de las demandas empresarias que siempre están a la orden del día es el tema del dólar, digamos, cuando para la competitividad, Claro. para ampliar la competitividad, piden que el dólar esté más alto para poder tener más retornos cuando exportan productos.
aquellos que tienen la suerte de poder exportar. Así que vamos a ver qué pasa con el sector empresario con este tema del blanqueo laboral o de la inclusión laboral, como lo planteó el presidente, y a quién beneficia o a quién trata... ¿Quién cede? Eso es lo que decía, ¿no? ¿Qué sector de la economía va a tener que ceder un poco para que esto cambie? Porque objetivamente es un problema serio a atender. Porque desde hace, o sea, el kirchnerismo que logró bajar índices de distinta índole y que mejoró, acá no pudo, con esto no pudo. Totalmente. De manera tal que hay que cambiar algo porque no se ha podido modificar a pesar de los intentos que se han hecho. Tal cual. Ahora, Ana, bueno, hubieron muchísimas reacciones, hubo muchas reacciones después del discurso del presidente Macri, de lo más variopintas, por supuesto, ¿no? Aquellos que estaban celebrando el discurso en todas sus formas y cada uno de los puntos que se han tocado, y otros tantos que no tanto. Y algunas de esas reacciones las vamos a compartir con ustedes en este tape y seguimos charlando luego con Ana Baiman. Es la ratificación de un rumbo que como tal es un rumbo elegido y bien explicado por el presidente, que requiere paciencia y eso significa que requiere docencia, porque elegir el camino del gradualismo, como dijo él, significa también comprender la ansiedad social y las dificultades de una herencia y de una crisis muy grave. Creo que también fue muy importante que nos hablara de prioridades parlamentarias que están pendientes, como extinción de dominio, como leyes que mandará para adelante, y la reforma del Código Penal, la reforma del Código de Procedimiento Penal. Y creo también que fue muy significativa la convocatoria al diálogo y a la confianza hacia el futuro, ¿no? Yo creo que estamos subiendo el Himalaya en bicicleta. Lo peor era la posibilidad de la destrucción prácticamente de la Argentina. No había horizonte, no había rumbo. Cuando un país tiene un rumbo, usted puede discrepar o no, pero tiene una dirección a donde ir. Después discute la velocidad. Y hace muchos años que no había un rumbo. Con la inflación, 70 años, como bien dijo él, en la Argentina. Y la política es responsable. No nos hemos podido poner de acuerdo en cómo derrotar la inflación, que es un flagelo. En mi opinión, el discurso del presidente es una burla al Congreso, en el sentido de que su diagnóstico es el diagnóstico de un país que no existe. No es que se equivocó de discurso, parece que se equivocó de país. El discurso es de una hipocresía, una mentira y una negación de la realidad de lo que pasa en la Argentina que asusta. Llegó a hablar de un crecimiento invisible, llegó a decir que la inflación está bajando cuando está subiendo, a decir una cantidad de cifras que no son ciertas. El presidente está viviendo en Suiza, ni siquiera ha dejado un programa de trabajo que no sean 4 o 5 proyectos de ley que todavía no vimos. Eso no es un programa de trabajo, debería decir qué es lo que va a hacer con la economía argentina en los próximos 6 meses, y no lo ha dicho. El discurso del presidente es un discurso que nos hace recordar aquella frase que estamos esperando el segundo semestre, ¿no? Porque el presidente de vuelta hace invocaciones hacia un futuro maravilloso que solamente él ve y no hace poca referencia a un presente muy angustiante que vive en el conjunto de los argentinos. No hubo referencia a lo que perdieron los jubilados ni cómo van a recompensar a los jubilados y pensionados con la reforma previsional. No hubo ninguna referencia con la política, con la situación que viven los trabajadores que están siendo despedidos, inclusive muchos de ellos despedidos por propia decisión del presidente en la órbita del Estado. No hubo ninguna referencia a una política que defienda a la industria argentina, a la industria nacional y de cómo se genera empleo en la Argentina. El presidente habla que se crearon nuevos puestos de trabajo en el 2017, omite hablar de que esos mismos puestos de trabajo que se crearon en el 2017 apenas alcanzan a compensar por los que se perdieron en el 2016. Pero lo que es más grave es que obvia cualquier referencia a que la población económicamente activa aumentó en estos 2 años en casi medio millón de personas. Por lo tanto, aumenta claramente la desocupación. La economía no generó un puesto de trabajo para compensar a aquellos argentinos que salen en búsqueda de su primer trabajo. Entonces, la sensación que yo me llevo es que un presidente que habla de una realidad que no es la realidad que vive diaria y cotidianamente los argentinos. Es un discurso corto, conciso, como son los discursos de Mauricio, los que lo conocemos sabemos que son así, pero sin dejar de lado ningún tema.
incluyendo temas hasta, digamos, te diría que casi revolucionarios, como por supuesto incluir en una sesión ordinaria, en la apertura de una sesión ordinaria, el apoyo al debate parlamentario de la despenalización del aborto o la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, cosas que realmente nos llena de orgullo escuchar a un presidente planteándolo en la apertura de sesiones. Bueno, no hay manera, ¿eh? No hay uno que lo llena de orgullo, otro que no hay dice manera. que están hablando de otro país, No hay ¿no? manera, Directamente. sí. Y bueno, y Negri con esto de subimos el Himalaya en bicicleta. Sí, qué figura retórica más original que encontró, Exactamente. encontró Negri. El Himalaya, por lo difícil del desafío, supongo, y hasta ahora hay que ver cómo se cumplen, digamos, las metas que se han propuesto en el presupuesto del año pasado, que son también la hoja de ruta del gobierno. Ahora, perdón, ¿no? Esa metáfora del Himalaya en bicicleta, no sé si le va a gustar mucho a Mauricio Macri, teniendo en cuenta el discurso muy optimista que dio en el Congreso de la Nación. No parece la situación ideal, diga, estar subiendo el Himalaya en bicicleta. Claro, pero yo creo que lo intentó decir es lo peor ya pasó, que es lo que trataba de decir también el Pero presidente. dijo, estamos Sí, subiendo, no dijo ya subimos. Pero en lo que dice Diego, por ahí en un punto... Yo no sé si es muy feliz para adentro del gobierno. Sí, porque convengamos que ya llevan 2 años de gobierno y que se supone que, bueno, Mauricio Macri presentó ciertos logros, esto de la ley que trata de limitar a los familiares en el gobierno, digamos, la cuestión de la transparencia que recién mencionaban, que son logros que, bueno, que son los puntos por ahí que más se le están cuestionando en este momento al gobierno de Mauricio Macri. Y habló algunos puntos económicos también, ¿no? Sí, mencionó, bueno, el cemento, el asfalto. Exactamente, el crecimiento de la construcción, de la venta de autos. A eso, por ahí, decir que todavía estamos subiendo el Himalaya. Esto da cuenta de una situación compleja, difícil. Me da la sensación no le va a gustar mucho. Pero yo lo relaciono con que siguen insistiendo en esto de la herencia recibida y lo difícil. Sin querer mencionarlo, Bueno, sin querer mencionar la pesada herencia, bueno, habló del Himalaya. En vez de la pesada herencia, justamente ¿no? por Lo cambió eso, por un Himalaya. hasta por eso creo que puede no gustarle a un presidente de la Nación, que si hay algo que no hizo hoy es mencionar precisamente la herencia recibida. Y me parece que esto fue deliberado. Hay una búsqueda de no volver a hablar del pasado, sino más bien de pensar en el futuro. Me parece que esto está armado, está estudiado, está previsto. Sí, claro. Y sin embargo esta referencia de dónde estamos, de lo que se evitó, me parece, yo insisto, ahí hay algo, me parece, que ahí hay una pequeña grieta entre el discurso que se quiere bajar desde Casa Rosada con aquel que escuchábamos recién de Radical Negri. Me da la sensación. Sí, puede ser, sí. Hay ciertas diferencias en este momento dentro del bloque de Cambiemos en general y del bloque de Cambiemos en particular y del partido en general, con algunos temas. Recordemos que en la última semana se han planteado 2 cuestiones muy serias, de mucho debate, de mucha confrontación, de mucho conflicto. El aborto y el arancelamiento de que salud. ya el radicalismo dijo no. Por eso, digo, hacia adentro de Cambiemos ya generan sus rispideces, y el tema del aborto, que por definición es transversal y genera diferencias adentro de todos los bloques, no solo del de Cambiemos, ¿no? Pero que sabemos que ahí va a haber rispideces. De hecho, la propia Lilita Carrió, digamos, una espada de la moral y del discurso del gobierno, está pidiendo que por favor ni siquiera se trate, contradiciendo a lo que propuso el presidente en el propio discurso. Porque aparte, en este caso, está contradiciendo directamente al presidente. Porque en otros casos, cuando salió a hablar Carrió, siempre fue muy hábil y mantuvo su relación con el presidente, y se refería a algún ministro si no estaba de acuerdo con algo, ¿no? Patricia Bullrich, o hablando de Garabano, de quien sea. En este caso, la directiva fue del presidente. O sea, que ella se refiere directamente al presidente. Si te parece, ¿no? Ana, compartimos el momento en que Carrió decía esto y seguimos la charla. Con respecto a la sesión especial de la semana que viene sobre la legalización del aborto, yo les pido encarecidamente a los diputados que pidieron esa sesión que tengan en cuenta que hay muchísimos argentinos, cristianos, musulmanes, judíos, que están viviendo en este momento un tiempo sagrado. El tiempo del Ramalá, el tiempo
del Pesach, que es la salida de la esclavitud, nosotros la Cuaresma. Es un tiempo sagrado. Entonces no podemos violentar para dividir. Creo que nuestra verdadera agenda es el hambre de los chicos vivos y las madres vivas. Es nuestra mayor ofrenda hoy a la humanidad. Yo no voy a estar, pero les pido eso, que respeten a una sociedad que una parte no cree, pero que otra parte tiene profundas convicciones, y estamos viviendo un momento de purificación. Entonces es demasiado violento no respetar las creencias, el momento sagrado para muchísimas otras religiones. Y cuando digo los cristianos, digo los evangélicos y digo los católicos. Ustedes saben mi posición, yo no estoy a favor ni cuando era agnóstica, y voy a dar las razones en su momento. Sí. Pero ahora yo les pido respeto. Perfecto. Les pido el retiro del proyecto por respeto a las creencias y al tiempo sagrado de arrepentimiento que hoy vive gran parte de la humanidad, y que lo cree, y que lo siente. Entonces, se los ruego. Yo voy a estar en contra después, claro, pero cada uno, yo creo que no tengo mandato para eso además, en todo caso, porque eso lo tiene que decir en todo caso la sociedad. Yo voy a votar en contra, pero después voy a dar mis razones. Pero este no es un momento de hablar de lo que nos desune, y además que violenta un momento sagrado para una gran parte de Argentina, que otra gran parte de argentinos que quiere el debate lo suspenda, y después lo seguimos. Bueno, una Elisa Carrió que en este caso metió la cola de la religión, ¿no? Refiriéndose sobre todo al tiempo, dejando claro algo que ya era sabido, ya sabíamos todos, que ella seguramente va a votar por el no está de acuerdo, lo dejó explícito allí, pero convengamos que el presidente, cuando se refirió al aborto, cosa que también dudábamos todos. Sí, sí, lo dejó para el final, no estuvo ahí un tiempista. No, estuvo bien, porque. Tiempista total. Quiero decir, en este contexto y sabiendo, él seguramente sabe del malestar que genera, por ejemplo, en Elisa Carrió, como bien decías, una de las espadas del gobierno. El presidente lo pone sobre la mesa, aclara que él está a favor de la vida, bueno, dejando en claro cuál es su posición, pero sin embargo entendiendo que es un debate que la sociedad argentina se debe hace 35 años, dijo. Sí, efectivamente. Cuando el presidente Mauricio Macri eligió referirse a este tema, que como decíamos lo dejó para el final, digamos, como en las pelis que te dejan hasta último momento saber. Hablará, no hablará, se referirá, no se referirá. Eligió hacer hincapié en el punto de los embarazos adolescentes y no de las muertes maternas. Digamos, uno de los argumentos que se establecen o que se esgrimen habitualmente para solventar la decisión de legalizar el aborto tiene que ver con las muertes maternas, que es una cuestión de salud pública. Para evitar las muertes maternas se propone la legalización del aborto para evitar los abortos clandestinos. Mauricio Macri no se refirió a ese tema, sino a los embarazos adolescentes, que es otro problema de salud pública, que ya no es solo de salud pública, sino también es un problema social, porque se refirió a que 100.000 menores de 19 años al año se embarazan, lo cual implica que muchas de ellas tengan que dejar la escuela, lo cual ya trae como problemas sociales a futuro, porque es una concatenación de hechos, y él eligió poner el foco en ese tema. En reforzar la educación sexual. Y para eso, reforzar la educación sexual, que es una ley que ya existe, hay que decirlo. Pero que sabemos que no se pone en práctica, ¿no? Exactamente, que no se está cumpliendo como se debe, y ahí una vez más, volviendo al tema de Carrió, porque es como circular, el punto tal vez donde más hay que hacer hincapié para que se cumpla la ley de educación sexual es en las escuelas privadas católicas, que tienen reticencias a impartir los lineamientos del Ministerio de Educación en cuanto a qué enseñarle a los chicos en materia de salud sexual y reproductiva. Ahora, hablando de Elisa Carrió, que lo dejó en esto, se mostró absolutamente contraria a lo que dijo el presidente. Por otra parte, la vimos a una Elisa Carrió que estaba cual anfitriona en el Congreso esperándolo en la puerta, y fue la primera en recibir al presidente. Se abrazaron, se besaron y de alguna manera mostraron que están cercanos y está bien la coalición Cambiemos, ¿no? Sí, pero ella siempre se ha mantenido en esa postura como de
me voy a tomar el atrevimiento de interpretar un poco el rol, ¿no? Como si fuera como una suerte de madre o de guía Sí. o de que le va marcando por acá sí, Mauricio, por acá no. Bueno, Mauricio. de hecho la vimos 100% en acción en plena sesión del Congreso cuando en diciembre se estaba claro. debatiendo la reforma previsional. Ahí Exactamente. vimos una Carrió que estaba, bueno, ella de alguna manera adelantando lo que iba a hacer Claro. el gobierno nacional, poniendo algún límite, bueno, poniendo mesura. Exactamente, Sí. pidiendo que se levantara la sesión el día 14 Totalmente. de diciembre. Total. Lo que pasa es que acá estábamos todos esperando un poco y expectantes qué pasaba con Carrió porque se tomó su gran tiempo de vacaciones, en el medio sucedió lo de Triaca y demás cuestiones. Ella mencionó poco por Twitter cuando fue el cumpleaños del presidente y después la vemos recibiéndolo de alguna forma, reforzando y dando esta imagen de está todo bien. Sí. Ahí vamos a ver Ahí, cuando ella a ver. lo recibe. Ahí lo vemos al presidente de la Nación, Sí. la vicepresidenta Michetti. y Sí, ahí que está el había estado. momento, Ahí ¿eh? está. Ahí está. Claro, porque ella es. ¿Cuántos años hace que está en el Congreso? Es como. Digamos, como una decana. Claro, totalmente, podríamos decir. una decana, tal Una cual. decana del Me gustó esa Congreso. figura. Como que le va a hacer la visita guiada ahora, Claro. parecería. Y ahí hace el saludo al presidente Sí. Cablo, que no. El presidente. Bueno, pero porque por una parte, por una parte muestra esta imagen y después, bueno, ella también muestra que tiene libertad absoluta de acción, como siempre lo hemos Sí. demostrado, y de opinión sobre todas las cosas cuando da su opinión sobre el tema legalización del aborto. Sí, me parece que se cuidó un poco de decir no lo traten nunca, sino no lo traten ahora. En este tiempo, Lo que pasa claro. es que. Bueno, de hecho estaba ocurriendo, digamos, está previsto que se posponga el debate. No va a ser el 8 de marzo como Exacto. habían propuesto los sectores impulsores del proyecto. Se va a posponer un poco, pero de todas maneras puede llegar a coincidir con las Con la fechas Pascua, claro. que no quiere Elisa Carrió que coincidan, digamos. De todas maneras, recordemos, el Estado es laico, la separación Totalmente. entre las religiones y el Estado es sana, Sí. porque, bueno, así está establecido en la Constitución. Absolutamente, totalmente. Bueno, a propósito del tema, si les parece, vamos a compartir el momento que también el presidente... vamos a hablar reacciones. Bueno, reacciones entonces también, otras que hubo luego del discurso entonces de esta apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Esta mañana, luego, los diputados decían lo siguiente. Una reflexión, una mirada de mediano y largo plazo, una mirada realista de la Argentina, ratificar y agradecer el acompañamiento parlamentario, fundamentalmente de una fuerza como Cambiemos que no tiene mayoría en ambas cámaras, y si llegamos hasta aquí fue justamente producto de la racionalidad y de esas fuerzas políticas que justamente apuestan a dar una vuelta de hoja en la Argentina. Más allá de las posiciones personales hay que debatirlas, como es el tema del aborto. Y creo que estamos ante, un gran escenario de oportunidad de tratar este tema sinceramente dejando de lado la doble moral típica que nos caracteriza. Yo respeto las posiciones de cada uno, pero hay un problema y hay que abordarlo. Por eso me parece muy importante este proyecto que anunció el presidente de una educación sexual integral. Yo provengo de una provincia donde tenemos los porcentajes más altos de embarazo adolescente, y me parece a mí que de esto no se aborda, nadie lo trata, y la vida continúa y los problemas están. Veníamos con la expectativa de que el presidente le hable a los argentinos cómo se iban a resolver los problemas estructurales que todavía están pendientes. El presidente no hizo referencia a la crisis de la economía, a la falta de competitividad de las economías regionales. En el interior hay sectores de la producción que la están pasando mal. No habló de la industria, no habló de la generación de puestos de trabajo. Entonces, a mí me llama la atención, creo que se prende una luz amarilla o el gobierno empieza a reflexionar sobre los problemas de los argentinos o está empezando a construir su propio relato, que sería lo más complicado. Muy llamativo que no hable del enorme endeudamiento externo. La verdad que habla el Wall Street Journal, todos los diarios extranjeros, de cómo se está endeudando, hablan las agencias de calificación de la fragilidad que tiene nuestra economía, y el presidente habla del crecimiento invisible que tendrían que estar disfrutando todos ustedes. Bueno, lo invisible son los jubilados, que le bajó la jubilación, lo invisible son los despidos, de los que no vino a hablar, y no estamos diciendo esto simplemente porque queremos plantear que fue un discurso divorciado de la realidad, como todo el mundo ha visto, como decía
todos los que hablaron que yo escuchaba recién. Ese no es el problema. Quiere que la agenda del Congreso esté divorciada de la realidad. Nosotros queremos acá venir a hablar de la industria, venir a hablar de los despidos, venir a hablar de todos los desastres económicos que arma un plan económico que siempre ha traído los mismos resultados. El presidente nos ha dejado una agenda muy intensa, mucho trabajo para el Congreso, muchos temas, una cantidad de temas importantísimos, van de la educación a derechos de la mujer, inversiones, reforma judicial, hay para todos los gustos. A mí me gustó mucho la cantidad de trabajo que nos dio, pero también el optimismo positivo, ¿no? El presidente dijo, la base ya la construimos en los últimos 2 años, ahora es el momento de afirmarla. Y me parece que las propuestas que nos dio van en ese camino. Bueno, nuevamente, estas opiniones totalmente variopintas, por un lado muy de acuerdo, por el otro mencionando algunos puntos de los cuales no hizo referencia el presidente, uno, la industria, otro, el tema jubilados. Claro, sí, efectivamente. Recordemos que luego de la reforma previsional ya se conoció el próximo aumento que van a estar percibiendo ahora, el primer aumento luego de la reforma previsional que se hizo en diciembre pasado, con este plus que se les iba a dar por única vez, y luego en junio llegará el siguiente aumento, pero ya están advirtiendo que según esta nueva fórmula de ajuste salarial de los saberes jubilatorios, claro, ya sería menor a la que hubiera sido con la otra fórmula. Con la fórmula anterior. Exactamente. Parece difícil, ¿no? Porque, bueno, el colectivo es muy grande. Hablar de la gente es muy difícil en esos términos. Lo cierto es que la imagen de Mauricio Macri ha bajado un poco, que las expectativas respecto al futuro para mucha gente, bueno, no son tan altas como antes. ¿Cómo imaginás a la gente hoy, digamos, que ha visto este discurso más cercana a aquellos que dicen, bueno, no sé si es exactamente esto que dice el presidente o efectivamente, bueno, siento que lo peor ya pasó y vuelvo a apostar por esta gestión que tiene 2 años ya de cara a 2019 nada menos? Mira, mi sensación personal particular, ya que me lo preguntás en esos términos, tiene que ver con que al común de la gente este tipo de discursos por ahí no le presta demasiada atención. Sí, tal vez están más atentos a los anuncios de medidas concretas, como por ejemplo la posible discusión sobre la despenalización del aborto, lo que se conoció ayer de el arancelamiento a la atención médica a extranjeros, claro, o a la educación de extranjeros, que son temas que hacen grieta en la sociedad, claro, y que muchos celebran que se discutan esas cuestiones. Me parece que van más por los hitos y los puntos concretos más de sociales, las políticas, ¿no? Claro, que incluso los anuncios económicos se le escapa al común de la gente. Sí, totalmente. Los anuncios. Después, cómo esas medidas afectan en sus bolsillos, sí les prestan atención. Claro. Pero incluso, digo, aumenta el dólar. ¿En qué se traduce? En que la gente va a comprar dólares. Claro. Pero, en definitiva, digamos, no están en el día a día de la cuestión política. Claro, este análisis que hacemos nosotros, claro, por ahí. Nosotros estamos como desgranando y desglosando palabra por palabra lo que dijo el presidente, tratando de proyectar. La gente está más en la diaria. Claro, está más en la diaria. Por ejemplo, en temas como yo creo que les van a cambiar la vida a la gente, como la licencia por paternidad, bueno, o esto de igualar los sueldos, la brecha salarial entre hombres y mujeres, o el tema también cuando se refiere al tema de endurecer las penas en los casos de vialidad, la gente que maneja alcoholizado, esos temas que sí son bien sensibles para la sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Otra de las cuestiones que a lo mejor causó un poco de sorpresa que fuera incluida en el discurso fue la cuestión nutricional. Sí. El consumo de azúcar, la obesidad infantil. No es que no sea un tema importante, que lo es, y la verdad es que, digamos, siguiendo muy de cerca los temas de salud en mis últimos años de periodista, hay una preocupación enorme en todo el ámbito médico por este avance, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Digamos, la Organización Mundial de la Salud
Salud se ha cansado de escribir papers al respecto, tratando de convencer a los funcionarios, porque en definitiva, por más que los médicos insistan, si no hay políticas públicas que sostengan esta necesidad de cambiar los hábitos alimentarios de la población, no hay cambios reales. Y ahí volvemos también a los empresarios, ¿no? El rol de los empresarios, el etiquetado. Lo que pasó con la reforma tributaria, cuando se intentó incrementar los impuestos para las bebidas azucaradas, que saltaron las provincias productoras de azúcar por un lado y los empresarios que producen, y se dio marcha atrás con eso, que era una medida de salud pública y así había sido propuesto por el ministro de Hacienda. Y que iba en línea con lo que decía hoy el presidente. Exactamente. Que de hecho equiparó la desnutrición con la obesidad, ¿no? Es que son dos caras de la misma moneda. Así él lo propuso, porque digamos, un chico que es obeso está malnutrido. Claro. Habló de malnutrición. Porque no necesariamente el hecho de estar con sobrepeso implica que tenga los nutrientes necesarios para un buen desarrollo, sobre todo de su sistema nervioso central. Claro. Esto es fundamental. Y ni hablar de los chicos que están desnutridos. Claro. Eso ya, digamos, atenta directamente contra su capacidad de concentración, contra la absorción de conocimiento, ni hablar de su desarrollo físico, pero digamos, del mental y de su desempeño en la escuela. Es directamente proporcional. Y a futuro, los que tienen sobrepeso y los que tienen obesidad van a desarrollar con un alto porcentaje de probabilidades enfermedades como diabetes tipo 2, como hipertensión, como problemas óseos, cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a hablar de un tema social que también pone en agenda del presidente. Exactamente, ¿no? Pero sorprendió que lo incluyera dentro de un discurso tan económico y tan político, ¿no? Vamos a ver si eso se traduce en algún proyecto de ley específico, si de alguna manera queda incluido en una agenda por ahí más amplia de discusión interdisciplinaria o multisectorial o qué sé yo. En principio sorprendió un poco que se incluyera en este discurso. Ana, ¿te quedas un ratito más? Sí, claro. Vamos a hacer una pausa breve y vamos a seguir desgranando todo lo que ha ocurrido en esta mañana.